Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de... RTVC Noticias. Emisión central. La inflación rompió récord en el país. En el 2022 llegó a 13.12%. Desde hace 21 años no se registraba una inflación tan alta. En RTVC Noticias, un completo análisis sobre el impacto en los hogares colombianos de estas cifras. Les contamos cuáles son los productos que aumentaron de precio y dispararon el costo de vida. Los gremios económicos advierten que la apretada de bolsillos será muy fuerte este primer semestre. Vienen alzas en arriendos, servicios, alimentos y educación. Y el dólar nuevamente se dispara y se acerca a los 5.000 pesos. Revisamos con expertos a qué se debe y cuál será su comportamiento los próximos meses. Gobierno y transportadores llegaron a un acuerdo ante amenaza de paro. No subirán las tarifas de diésel y quedarán congeladas hasta el mes de junio. RTVC Noticias conoció el texto en el que el comandante de las fuerzas militares dio instrucciones sobre cómo actuar frente al cese al fuego pactado por el gobierno y grupos ilegales. 2 nuevos voceros de paz fueron liberados en Bucaramanga. Ambos tenían el beneficio de casa por cárcel desde el pasado mes de junio. Aterrador. Disparados en el país los casos de feminicidio. Hoy en Barrancabermeja, Santander, una joven de 24 años fue asesinada por sicarios. A 40 años fue condenado en Copacabana, Antioquia, un hombre procesado por el asesinato de su expareja e hijo. Autoridades ofrecieron 50 millones de pesos de recompensa para dar con el paradero de los responsables de la masacre en Río de Oro, Cesar. En pérdida total fue declarada la estructura de la fábrica de colchones que se incendió en el occidente de Bogotá. Los dueños aseguran que mantendrán a sus más de 450 empleados. Informe especial RTVC Noticias. ¿Qué hacer este puente de Reyes? Les llevamos un recorrido por diferentes sitios turísticos en Antioquia, Santander, Valle del Cauca y también en Bogotá. En el mundo, violencia en Sinaloa. La captura del hijo del Chapo Guzmán enfrenta a grupos de narcotraficantes y policías. En deportes, hecho de intolerancia, el ciclista Iván Ramiro Sosa fue golpeado brutalmente mientras entrenaba. Un conductor de camión lo agredió. En Noticias de la Cultura, RTVC Noticias presenten las fiestas regionales. Al cierre de esta emisión, los detalles del Carnaval de Negros y Blancos y la Feria de Manizales. Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a RTVC Noticias. El DANE reveló la inflación en 2022 que llegó a 13,12% y que en diciembre el costo de vida aumentó 1,26%, Daniela. José, de acuerdo con los expertos, Colombia no registraba una inflación de este nivel desde marzo de 1999, cuando alcanzó un 13,51%. En diciembre el índice de precios al consumidor IPC fue del 1,26%, mientras que la cifra anual cierra en el 13,12%. Un nivel de inflación similar no experimentábamos en el país desde marzo de 1999, cuando alcanzamos 13,51%. El mayor costo de vida fue impulsado principalmente por alimentos y bebidas no alcohólicas, que creció 27,81%. Siguiendo por restaurantes y hoteles, que alcanzan un nivel de 18,54%, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria, 18,25%. Otras divisiones que tuvieron el mayor peso en el costo de vida fueron las de bienes y servicios, con un 13,09%, transporte con un 11,59% y prendas de vestir y calzado con un 11,22%. Las poblaciones pobres alcanzan los niveles más altos de inflación. La variación anual para estos hogares terminó en 14,92%, para los vulnerables 14,80%. El país completó 6 meses consecutivos con una inflación de 2 dígitos, es decir, por encima del 10%.
Vamos a revisar en nuestra pantalla cuáles fueron, José, los alimentos que aumentaron su precio. La arracacha, el ñame, entre otros tubérculos, tuvieron un incremento del 100,984% y le sigue la cebolla con un 106,81%. Según el DANE, Daniela y televidentes, pues el arroz presentó un repunte anual de 54,5%. El pan, como ustedes lo ven, 30,36%. El trigo, 35,90%. Y las pastas, con un 26,71%. Pues ahora miremos las 3 ciudades con el costo de vida más alto, según el DANE. Está Cúcuta, que encabeza la lista, que registró un 16,34%. Le sigue después Sincelejo con un 15,83% y el tercero en la lista es Valledupar con 15,53%. Y las ciudades menos afectadas fueron Medellín con un 12,75%, también la ciudad de Manizales, que por esta época está en feria, con 12,61%, y aquí la capital del país, 12,35%. Pues la cifra de inflación generó reacciones de expertos y de gremios. También consideran que tendrá un gran impacto, por supuesto, en el bolsillo de los colombianos. Con el dato de inflación revelado por el DANE del 13,12%, los expertos consideran generará incrementos en el costo de vida, en arriendos y en servicios públicos. Por el lado de educación es posible que haya algún tipo de presión, gastos asociados de pronto con temas de salud, de transporte. Tendremos que prepararnos los colombianos para un año difícil en materia económica, especialmente por la combinación de una alta inflación y un crecimiento económico que seguramente estará bastante por debajo de lo que tuvimos en el 2022. Para los gremios, la consideración no es distinta. Afectará a los colombianos, productores y empresas. Refleja esa tormenta perfecta que atraviesa el sector agropecuario. Precios de los insumos nunca antes vistos en dólares. La tasa de cambio con una devaluación superior al 20%. Tasas de interés que sofocan los créditos agropecuarios. Afecta especialmente a los hogares más vulnerables, que mantienen sus ingresos normalmente a lo largo del año, pero cuyos gastos aumentan a lo largo de los meses. El reto para Colombia será grande, según advierten. Será justamente el control de la inflación, que afecta especialmente a los hogares más pobres y vulnerables. Una de las principales recomendaciones para los colombianos es evitar endeudarse de forma innecesaria. Pues teníamos que escucharlos a ustedes, por eso salimos a las calles a hablar con los ciudadanos, que son los que directamente se ven afectados por los altos costos de los productos, y esto nos dijeron. Los ciudadanos corroboran que el alto costo de vida les está pasando factura y consideran que el aumento del salario mínimo no es suficiente para cubrir todos los gastos. Lo que es el mínimo comparado con lo que se subieron las cosas, la canasta familiar es un despropósito muy grande. Prácticamente la gente no sé cómo va a hacer o cómo vamos a hacer nosotros los pobres para poder afrontar esta situación. Algunos de los gastos en los que más han sentido aumento los colombianos son: alimentos. Compraban un almuerzo en 8.000, 9.000, ahora vale 12.000, 13.000. Es incremento demasiado. Y eso que falta que suba, porque dijeron que iban a subir más. Transporte. Un abuso porque es que uno fuera de que no deja que le llegue ahora un sueldo primero y después ya le van subiendo a todo está caro. Por ejemplo, hoy ya el transporte yo no sabía casi, hasta hoy que vengo a cogerlo y que subió. Arriendos. Te pagaba 750, ahora estoy pagando 850 sobre lo del arriendo. Y los servicios, no, ni se diga. Y es que también los comerciantes ven afectadas sus ventas por cuenta de los altos precios. Estábamos abriendo los 2 puntos, ahora solo estamos abriendo este punto porque las ventas se han bajado mucho. Se ve reflejado en menos empleados, menos ingresos para las personas y pues igual nos toca pagar más impuestos. Los analistas recomiendan a las personas evitar gastos hormiga, es decir, compras del diario como el tinto, la empanada, las galletas, entre otros. Bien, pues queremos entender cuál es el impacto que tendrá la cifra de inflación del 13,12% en el bolsillo de los colombianos, y por eso contactamos a Juan David Valen, analista económico, director de análisis y estrategia de la casa de bolsa SCB. Muy buenas noches, señor Valen, bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bien, ¿qué impacto directo va a tener en el bolsillo de los colombianos esta cifra de inflación? Esto teniendo en cuenta, uno, que es la más alta de los últimos 21 años y que por 6º mes consecutivo se mantiene en 2 dígitos. Bueno, lo que va a suceder pues es que el gasto
los hogares, de los consumidores en el país se va a elevar, porque hay muchos bienes y servicios que dependen del cierre de inflación que vimos del 13% que tú mencionas, como lo es, por ejemplo, el caso de los arriendos. Y también hay otros bienes que su aumento depende precisamente de dicha magnitud. Adicionalmente, pues hay que sumarle también otros efectos, otros fenómenos que, por ejemplo, bienes y servicios que van a aumentar al mismo nivel del salario mínimo, que recordemos aumentó un 16%. Hemos visto algo de choque en los alimentos por el lado del clima. Como ha anunciado el gobierno, pues seguramente tendremos otros meses en los que va a subir. Tenemos pues un dólar que se mantiene al alza y puede generar que bienes importados sigan presionados hacia arriba. La educación, se anunció un incremento del 12% el año pasado, entre otras variables que van a influir precisamente en que los gastos que van a tener que hacer los hogares durante el 2020 un poco más alto del que vimos hace un año. Juan David, pues preocupante lo que usted nos dice, pero hablemos un poco de la esperanza, porque la inflación fue del 13,12%, como ya se los comentamos a los televidentes. ¿Se prevé que esos niveles de inflación se mantengan a lo largo del año, es decir, que sigan aumentando, o por el contrario el país podrá ver alguna disminución y además cómo controlar esa inflación? Bueno, yo creo que la inflación se va a mantener alta casi que todo el primer semestre del año. Yo creo que el momento más intenso va a ser el primer trimestre. Todos esos factores que mencionábamos ahorita seguramente pues, van a tener un mayor impacto en la primera parte del año. Se prevé que la economía este año crezca menos. Se habla de recesión a nivel global, por ejemplo, en algunos países desarrollados, y precisamente ese enfriamiento económico puede llegar a contribuir hacia el cierre del año en que los precios se moderen, se controlen un poco más. Sin embargo, una caída abrupta en los precios no se está previendo para este año. Seguramente tendremos una del año, pero hacia el mediano o largo plazo es posiblemente cuando veamos un nivel de precios mucho más ajustado y con variaciones más pequeñas. Entonces yo creo que sí es importante que todos seamos conscientes que por los ajustes que se dan, que por los fenómenos climáticos, los fenómenos globales, que por el aumento del precio de la gasolina, que por el impacto que tiene la reforma tributaria en hipoconsumo y también en aumento en bienes, pues vamos a tener un comienzo del año algo complejo por el lado de los precios, pero si el cierre del año, ese enfriamiento económico sí prevé que sumado al aumento de tasas de interés, pues ayude a que la inflación se ve y hacia futuro pues podamos llegar a ver algún tipo de descenso. Pues hay que apretarse el bolsillo, como dicen por ahí. Para cerrar, ¿qué recomendaciones le podría dar a los colombianos para hacer frente a la inflación? Bueno, yo creo que es muy importante que todos pues hagan un presupuesto teniendo en cuenta el alza en los precios que se van a presentar durante este año. Hay que tener también presente que la economía se va a enfriar, que es posible que el desempleo se deje de recuperar como lo venía haciendo atrás, y en ese sentido pues hay que ser muy cuidadosos y pues tener un presupuesto muy organizado precisamente pues para prever ese incremento se van a ver durante lo corrido de todo este año. Adicionalmente hay que tener en cuenta que el costo del crédito se está encareciendo, entonces pues lo ideal precisamente es tratar de disminuir esa demanda por deuda, porque es muy costoso y eso va a generar precisamente que esos presupuestos se puedan llegar a alterar, y como el ahorro de los hogares colombianos se ha venido reduciendo desde el 2020, precisamente el alza que se han venido presentando los precios, pues que tengan en cuenta que precisamente al momento de realizar el presupuesto, pues tengan en cuenta su nivel de ahorro pues para tratar de afrontar todos los retos que se vienen para el 23. Pues a echar números con calculadora en mano para que no tengamos problemas este año. Muchas gracias, Juan David Ballén, analista económico, por este importante análisis. Y es que en estas disparadas también vuelve a estar el precio del dólar. En los primeros días del año nuevamente subió y tocó el techo de los 5.000 pesos, nivel que no se alcanzaba desde noviembre del año pasado. Durante la jornada, el dólar se cotizó en 4.961 pesos. Sin embargo, durante las negociaciones en la bolsa alcanzó un máximo de 5.015 pesos. ¿Pero por qué se está presentando este comportamiento? La primera y más importante es que hubo anuncios por parte de la Reserva Federal, la Federal Reserve en Estados Unidos, diciendo que las tasas altas en ese país se iban a mantener durante todo el año 2023. También hubo anuncios
anuncios en Colombia sobre la inflación de diciembre del año pasado, lo cual genera también expectativas de mayor depreciación del peso. Y en último lugar, unos niveles de precios de materias primas que se consolidan por debajo de los $80 el barril en el caso del petróleo. Los analistas aseguran que uno de los aspectos que más está impactando la tasa de cambio es el dato de inflación, pues mientras que en el mundo está bajando, en Colombia continúa subiendo. Y mucha atención, transportadores de carga y el gobierno llegaron a un acuerdo en el que se congela el precio de la CPM o diésel hasta junio del 2023. Sin embargo, los taxistas advierten que tras las alzas en la gasolina se irían a paro. Juan Sebastián Ramírez, buenas noches. ¿Y a qué otros acuerdos llegaron? Buenas noches, compañeros. Desde muy temprano avanzaron las diferentes reuniones del gobierno y algunos gremios de transportadores, quienes transmitieron su descontento por el incremento de la gasolina. Según el gremio, al finalizar la reunión, el gobierno se comprometió a congelar el precio del ACPM hasta el mes de junio, además de estudiar la posibilidad de un descuento en el SOAT y hacer un ajuste en el valor en los peajes. El gremio de transportadores de carga y taxistas se reunió con el gobierno para presentar sus propuestas ante el incremento de la CPM. Sin embargo, los taxistas no llegaron a un consenso y anunciaron que se van a paro el próximo 22 de febrero, a pesar de los compromisos del Ministerio de Transporte. Una de ellas, una reducción del SOAT para los transportadores de carga. 2, una posibilidad de compensación con el tema de los posibles incrementos en las tarifas de los peajes y otras alternativas que vamos a estudiar. En la reunión, el gobierno se comprometió a congelar el precio de la CPM hasta junio de 2023 y poner la lupa sobre las preocupaciones por el estado de las vías que afectan a los vehículos de transporte. Hoy podríamos pagar en el país un galón a precio internacional de 25.000 pesos. Fueron tratados igualmente temas como el mantenimiento de las vías en el país, la seguridad en las mismas, se habló del CICETAG y sobre esos otros temas el ministro tomó acción inmediatamente. Panorama incierto que se da luego del anuncio del aumento de 400 pesos en el precio de la gasolina y de 57 en el galón de diésel. Según el gobierno, las reuniones continuarán el próximo jueves a las 10 de la mañana. RTVC Noticias conoció un documento donde el comandante de las fuerzas militares dio instrucciones precisas sobre cómo actuar frente al cese al fuego entre el gobierno y los grupos armados ilegales. John López, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué dice ese instructivo? Hola, José Fernando, buenas noches. Pues es un documento donde hay 23 instrucciones para las fuerzas militares frente al cese al fuego bilateral pactado con el Estado Mayor Central de las FARC, la Segunda Marquetalia de las disidencias de las FARC, las autodefensas gaitanistas de Colombia y las autodefensas conquistadores de la Sierra Nevada. Dentro de las directrices están la suspensión de acciones ofensivas, también garantizar la seguridad humana y la ayuda humanitaria y continuar con las operaciones militares contra amenazas no incluidas en los decretos del gobierno nacional. El documento de 14 hojas contiene instrucciones claras y detalladas para el Ejército Nacional, la Armada, la Fuerza Aérea Colombiana y los comandantes de los comandos conjuntos y las fuerzas de tarea conjunta. Cada comandante en todos los niveles deberá impartir órdenes en cuanto a suspender acciones ofensivas y evitar incidentes armados entre las fuerzas militares y los grupos previamente descritos. Dentro de las instrucciones se deja claro que las acciones para garantizar la seguridad de la ciudadanía continuarán. En ningún caso se limitará el derecho a la legítima defensa propia y de terceros y actuar ante un delito en flagrancia conforme la normatividad y reglas de enfrentamiento y del uso de la fuerza vigentes. También se mantendrá el cumplimiento de las órdenes de captura que se encuentran vigentes contra algunos integrantes de esos grupos ilegales. Se debe dar cumplimiento a las órdenes de captura vigentes ordenadas por la autoridad competente o hasta que ella misma las suspenda. Según el documento, cada comandante debe llevar un registro diario de las actuaciones de los grupos involucrados en el cese al fuego pactado con el gobierno. Como dato de cierre, el Ministerio de Defensa definió hoy los aumentos para los subsidios de vivienda de la fuerza pública. El aumento más significativo lo tendrán los soldados con un incremento de más de 6 millones de pesos, mientras que los suboficiales tendrán un aumento de 682.000 pesos. Desde la sala de redacción, John López, RTVC Noticias Conectados 24/7.
Dos nuevos voceros de paz fueron dejados en libertad en Bucaramanga, quienes son investigados por concierto para delinquir. David Esteban López Barrera y Brian Andrés Cabrales Jaramillo habían sido capturados por supuesta participación en la fabricación y tenencia de sustancias químicas que al parecer utilizaron durante las manifestaciones del paro nacional en 2021 y desde el pasado 21 de junio tenían medida de casa por cárcel. Con ellos ya son 4 los liberados para cumplir funciones como voceros de paz. Las autoridades están ofreciendo 50 millones de pesos como recompensa para quien dé información acerca de los autores de la masacre ejecutada en Río de Oro, Cesar. Más información con Andrés Llamas, periodista de la Radio Nacional. Las autoridades en el departamento del Cesar anunciaron esta recompensa en el marco de un consejo de seguridad. 20 millones de pesos aporta la alcaldía de Río de Oro y 30 millones de pesos un fondo de seguridad con el objetivo de esclarecer esta masacre ocurrida a primeras horas del año 2023, según lo que ha dicho el coronel Luis León, comandante del departamento de Policía Cesar. Especialmente el caso del homicidio múltiple llevado a cabo entre Ocaña y el municipio de Río de Oro, por lo cual se ha establecido una recompensa de hasta 50 millones de pesos con el fin de fortalecer el proceso judicial que nos conduzca al esclarecimiento del caso y la captura de los responsables de este hecho. La primera hipótesis de este crimen es el de un ajuste de cuentas, según lo que han dicho las autoridades, pero les han pedido a los ciudadanos entregar toda la información posible para encontrar a los responsables y sancionarlos. RTVC Noticias y Radio Nacional de Colombia, conectados 24/7. La Fiscalía ordenó una inspección a los juzgados de Palo Quemado para determinar si existieron irregularidades en las libertades a las personas designadas como voceros de paz. A raíz de las 17 libertades que se han ordenado de integrantes de la primera línea, la Fiscalía abrió una investigación para determinar si los jueces que concedieron el beneficio se extralimitaron en sus funciones o cometieron algún tipo de conducta ilegal. El caso lo tiene la Fiscalía 67, adscrita al Tribunal Superior, indagaciones adelantadas por el Grupo contra la Corrupción. En ese sentido, con orden en mano llegaron al centro de servicios y pidieron que se les entregue un informe de los expedientes en los cuales se ordenaron las libertades, también acceso a los procesos. El centro de servicios, dando cumplimiento a la solicitud, entregará respuesta a la Fiscalía en los próximos días, que después de verificar la información determinará si hay motivos para abrir procesos penales en contra de los funcionarios judiciales. RTVC Noticias consultó a la Fiscalía sobre la decisión, sin embargo hasta el momento no se ha pronunciado. Información de nuestras regiones. Preocupa que en solo 5 días de este año, de este 2023, van 6 feminicidios en el país. El más reciente ocurrió en Barrancabermeja. La víctima fue una joven de 24 años. Juan Jacobo Lozano, periodista de la Radio Nacional, tiene los detalles. Hola, buenas tardes. Como Sureli Surriola fue identificada la joven de 24 años de nacionalidad venezolana que fue asesinada en el barrio Lagos del Palmar en Barrancabermeja, hasta donde llegó un hombre y le disparó en reiteradas oportunidades en la cabeza. Pese a que vecinos alcanzaron a auxiliarla y llevarla a un centro asistencial, falleció mientras estaba recibiendo asistencia médica allí en la clínica del Magdalena. Esta es la primera mujer asesinada en lo corrido de este 2023 en el departamento de Santander. Las autoridades están haciendo todo tipo de pesquisas e investigaciones para dar con la autoría de este crimen. Es la información desde Bucaramanga. Juan Jacobo Lozano para Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. Un juez condenó a 40 años de cárcel a un hombre que asesinó a su expareja sentimental y a su hijo de 14 años en Copacabana, Antioquia. El capturado aceptó los cargos. La Fiscalía reunió pruebas con las que demostró que el 9 de diciembre de 2021 el hombre inculpado llegó a una vivienda en el barrio Miraflores en Copacabana, Antioquia, y asesinó a su familia. Y en medio de amenazas les pidió a su expareja e hijo que regresaran a vivir con él. Ante la negativa, les causó la muerte con objeto contundente. Según la investigación, la mujer había terminado la relación 3 meses antes del ataque por el continuo maltrato físico y psicológico que ella y su hijo de 14 años recibían. El agresor aceptó los delitos de feminicidio y homicidio, ambas conductas agravadas. Por estos hechos, un juez lo condenó a 40 años de cárcel que deberá cumplir de manera inmediata. En otras noticias, la infraestructura de la fábrica de colchones que se incendió al occidente de Bogotá fue declarada en pérdida total. Sus dueños aseguran que garantizarán los empleos de allí, de quienes trabajaban allí.
Aunque está controlado en un 95%, los cuerpos de bomberos de Cundinamarca y Bogotá trabajan en apagar algunos puntos calientes como este, que podrían avivar las llamas. Tenemos bastante carga combustible ubicada, como digo, en algunos sitios aislados. Sin embargo, por el tema del colapso de la estructura, esto nos impide que podamos hacer un ataque directo. Vamos a tener que trabajar con algún tipo de maquinaria. Así amaneció la fábrica luego de 10 horas de intensas llamas. Su estructura colapsó y las pérdidas fueron del 100%. Los dueños de la fábrica dicen que reconocen la titánica labor de sus trabajadores para atender la emergencia. Y eso nos hace a nosotros sentir una obligación aún más grande de levantar esto, de salir adelante y de mantener todas estas más de 450 familias que viven de este negocio. Desmienten que vaya a haber un despido masivo, dan tranquilidad a los trabajadores y dicen que la solidaridad de otras empresas les permitirá seguir produciendo. Estamos organizando ese plan de reactivación, de operar lo más pronto posible con las mismas personas que estaban acá, para que todos sigan. Las causas son materia de investigación, pero se tiene una primera hipótesis y es la de una supuesta falla en una máquina que habría generado una chispa en un área de material inflamable. El gobierno y la Policía Nacional anunciaron las medidas y también los cambios que tendrán los diferentes accesos a Bogotá para el plan retorno de los ciudadanos después de la temporada de vacaciones. De 12 del mediodía a 4 de la tarde solo podrán ingresar a la ciudad los carros con placas terminadas en par y de 4 de la tarde hasta las 8 de la noche las finalizadas en número impar. En todos los peajes tendremos con los concesionarios full de personal y de apoyo para que el paso por los puntos peaje sean lo más rápido. En la vía Bogotá-Girardot, una de las más problemáticas para los bogotanos, se acordó que no habrá tramos con paso intermitente. Funcionará reversible desde Fusagasugá hasta Bogotá desde las 12 del mediodía hasta las 10 de la noche del lunes 9 de enero. Habrá restricción a los vehículos de carga. No exceder los límites de velocidad, no conducir en estado de embriaguez o de igual manera no adelantar en sitios prohibidos, no realizar maniobras peligrosas. Más de 6.000 hombres de tránsito apoyarán el plan retorno en los diferentes corredores viales de la capital y 15 drones y 7 helicópteros estarán en las principales ciudades. Se acerca ya el Puente de Reyes, José Fernando y televidentes. Sabemos que millones de familias colombianas preparan esos paseos a los sitios turísticos de todo el país. Por eso en los próximos minutos vamos a ver planes turísticos en las distintas regiones. ¿Qué hay para hacer, por ejemplo, en Antioquia, Santander y también en el Valle del Cauca? Todavía hay tiempo para disfrutar de lo que queda de esta temporada de vacaciones. Claro, y miren, los planes en Bogotá también merecen un capítulo aparte, porque la ciudad donde viven millones de personas, pues que se van también en esta época de descanso, tiene mucho para ofrecer en materia de cultura y tradición. Y la prevención, por supuesto, es importante. Un experto nos va a contar cómo evitar riesgos, accidentes y hasta tragedias en esta época. Bien, pues iniciamos este recorrido en Santander. Mariposarios, mercados campesinos y caminatas naturales forman parte del sinfín de atractivos que se esconden en la Mesa de los Santos, un espacio que los va a poner en contacto con la riqueza cultural y también natural de nuestro país. A tan solo hora y media de Bucaramanga se encuentra el sector más visitado de Santander, la Mesa de los Santos. ¿Qué tiene la mesa que lo hace tan atractivo? El clima, su gente es muy amable, muy cordial. En toda vereda donde llega uno a hacer caminatas o a visitar los abuelos. Aquí puede encontrar gran variedad gastronómica santandereana, desde una deliciosa arepa de choclo con chorizo hasta una picada con todas las clases de carne. Un lugar icónico, aquí encuentras comida que no encuentras en otros lugares del departamento ni del país. Por la cercanía con Bucaramanga es el destino turístico más elegido por los visitantes. Es un lugar muy tranquilo, la verdad, para uno venir a descansar, el clima es agradable, es muy fresco. Pero si la comida no es suficiente, a tan solo media hora del mercado campesino se encuentra el Mirador, con una vista y una brisa indescriptibles. El paisaje es muy bonito, la vista del cañón,
la naturaleza, la tranquilidad, la paz que se vive acá. Pero si lo suyo es el deporte extremo, tranquilo, la mesa también los tiene. Puede disfrutar desde cuatrimotos, tiro al blanco y terminar lanzándose en cable vuelo. Pues es un plan diferente porque es alejado de la ciudad, entonces te aleja de toda esa rutina diaria, de toda la cantidad de gente que hay abajo. Es un plan muy tranquilo y hay muchas cosas que hacer, tanto en pareja como en familia. Y para finalizar la experiencia, pase la noche de una manera diferente. ¿Qué tal un glamping? Así es, glamping, no camping. Es dormir abajo de la cubierta natural que tiene el cielo, pero con la comodidad de la ciudad. Es lo mejor que tiene Santander. La recomendaría a José Raus. Claro, es un paraíso. Les decíamos al inicio que muchas veces viajar implica, por supuesto, riesgos personales, pero también riesgos para la naturaleza y a gran escala. Por eso hemos invitado al capitán en jefe Charles Benavides, quien primero nos hace unas recomendaciones sobre cómo evitar incendios forestales. Charles. Asegurarnos sobre todo que una vez utilizado el fuego lo dejemos apagado, extinguido, es decir, totalmente liquidado. ¿Cómo? Si tenemos un río o una fuente de agua, pues asegurarnos que con una cantidad suficiente quede totalmente frío y sin ningún tipo de brasa. Si no tenemos una fuente de agua, lo podemos hacer con arena o con tierra que encontramos alrededor de la zona donde estemos. Pero sí, en todo caso, asegurarnos ni que quede con humo, ni que quede con brasas o caliente la zona, porque cualquier viento, cualquier brisa, cualquier movimiento puede hacer que se prenda algún tipo de material vegetal y, por supuesto, generarnos un incendio forestal que nadie quiere que pase, ni siquiera cuando estemos paseando, ni ningún otro tipo de situación. Nada debe estar, en la dirección del viento es fundamental, porque a veces cuando se está haciendo que haya brasa o que haya fuego, pues también puede irse en una dirección donde pueda haber material vegetal. Es decir, hay que tener especial cuidado, asegurarnos de que la zona esté despejada, pero también es importante asegurarnos de que si se llegase a prender y nosotros no podemos controlar ese fuego, que tener el número del cuerpo de bomberos de ese municipio, de esa región, de esa zona en la que vamos a estar, para que podamos hacer la llamada muy rápido y así se pueda atender de cualquier manera. Pues ahí están las recomendaciones. Ahora, pasar las vacaciones a la orilla del Mar Caribe, acompañado de riqueza arquitectónica, es una de las combinaciones que ofrecen las playas de Puerto Colombia en Atlántico. El emblemático muelle y también el azul del agua son algunos de los atractivos que encontrarán sus visitantes. Sin duda son las playas más bonitas que he visto. Uno de los terminales marítimos más importantes de la costa caribe colombiana es Puerto Colombia. Sus aguas limpias y cristalinas de color verde aguamarina atraen a los turistas a estas playas. Me encanta Puerto Colombia, son las mejores playas que tiene la costa ahora mismo. ¿Para qué visitar, para qué viajar al exterior si tienes unas playas tan cerca que puedes visitar y disfrutar en todo su esplendor? En donde la paz y la tranquilidad que brinda este mar es el sueño hecho realidad para quienes nunca han llegado a las playas cercanas a Barranquilla. Son playas muy familiares para recrearte con la familia, así que es una excelente opción para estas vacaciones, para que aprovechen y disfruten de las bondades de nuestro Mar Caribe. Paisajes únicos y atardeceres inigualables hacen parte de las mejores postales de Puerto Colombia. Y el lago Calima, ubicado en el municipio del Darién, es uno de los destinos líderes en el Valle del Cauca para el turismo, el lugar ideal para compartir espacios familiares y de entretenimiento en la región. A solo 2 horas de Cali se encuentra el lago Calima, donde los fuertes vientos y los más de 19 kilómetros cuadrados del embalse hacen el escenario ideal para escapar de la rutina estas fiestas navideñas. Pues es muy chévere uno estar en el lago y también hacer como el paseo en caballo. Fue muy chévere porque eran 2 climas a la vez, era frío y también hacía calor y no, maravilloso. Fui con mi hija y con mi esposo. Muy bonito, estuvimos en el lago y en un hotel muy chévere. Deportes acuáticos, ciclomontañismo, senderismo, parapentismo e incluso glamping hace parte de la oferta turística. Bueno, la verdad es que el lago Calima es un plan chévere y pues lo que hice fue montar en jet ski, de bañar en piscinas. Pues montamos en jet ski,
comimos mazorcas, obleas, muy rico todo. Y si aún no se termina de convencer, preste atención a la siguiente lista de actividades. Tiene un museo Calima que tiene dentro de su colección pues muchísimas obras y muchísimos artículos precolombinos. Hay paseos en helicóptero, hay paseos también en veleros. Anualmente unas 700.000 personas visitan el lago Calima, entre turistas nacionales e internacionales. Que es bonito, que tiene buena reserva natural, que es muy bonito. Sí. Me parece que lo que la gente habla, pues eso es lo que uno se lleva a la imagen, ¿no? El recuerdo, las cosas que puedan uno tener en mente de lo que la gente dice. Que es chévere ir para allá a acampar. El acampamiento es bueno. Me gustaría ir a conocer eso, que es muy chévere. La oferta gastronómica se ha ido incrementando. El lago Calima tiene uno de los mejores vientos de Colombia que dura todo el año. Es por esto que hace parte de la lista de los pueblos mágicos del valle. Continuamos el recorrido por las regiones que debe visitar este puente y por supuesto no podría faltar Antioquia, las calles empedradas acompañadas de zócalos y pinturas en paredes y puertas, es lo que ustedes van a encontrar también en Guatapé. Guatapé está ubicado en el oriente de Antioquia, a solo hora y media por tierra desde Medellín. Son múltiples los paisajes que adornan el pueblo y lo convierten en el destino más predilecto para visitar el fin de año. Es una población de más de 8.000 habitantes donde su fuente económica es el turismo y la producción agrícola. Nunca habíamos venido a este lugar y queríamos visitar algo muy turístico en Colombia y decidimos venir acá porque tiene una vista espectacular y es recomendada para cualquier persona que no conozca Colombia. Su ícono es la Piedra del Peñol, atractivo de 220 metros de altura que anualmente es visitado por 1 millón de turistas. Es la piedra naturalmente, que es una roca que todo el mundo quiere conocer, y el lago con todo su atractivo, pues la cantidad de lanchas, de barcos, de planchones que allí se hacen algunas fiestas y hay restaurantes también. De pronto, aparte de la estructura, conocer un poquito la historia de cómo se creó esto. Nos llama la atención estando desde Cartagena que no tenemos algo así. Los coloridos zócalos en las casas y sus calles empedradas evocan la tradición de un pueblo que preserva sus raíces desde su fundación en 1811. Y ahora es un atractivo turístico. En cada casa de Guatapé hay un zócalo representativo muchas veces de lo que trabaja la familia o el jefe del hogar. Lo cierto es que Guatapé sigue siendo un destino turístico de talla mundial con un sinfín de historias y tradiciones que hace deslumbrar a quienes lo visitan cada año. Nos conectamos de nuevo con el capitán en jefe Charles Benavides, director nacional de bomberos, quien ahora nos explica sobre el cuidado en balnearios, sitios de baño, ríos, playas. Lo escuchamos. Cuando nosotros vamos a este tipo de lugares y no sabemos nadar bien, o llevamos familia o niños y los descuidamos en un momento determinado, pues el riesgo de que se presente un ahogamiento está latente en ese sitio. Y por eso nosotros tenemos que tener muy claro el sitio que vamos, la profundidad a la que vamos a estar, si tiene corriente, las características de las olas, pero particularmente es asegurarnos de que si vamos a tener algún tipo de inconveniente, haya personal capacitado y entrenado y que nos esté cuidando y vigilando, porque cuando estamos en modo paseo, generalmente perdemos la perspectiva de lo que nos puede en algún momento generar algún tipo de daño o lesión, porque estamos disfrutando, pero sí debe haber personas que se encarguen de esto, incluso dentro de los grupos debe haber alguien que diga, voy a estar pendiente de este tipo de situaciones. Bien, José, tenemos que hablar también de Bogotá, porque aunque son millones los que viajan, pues también son millones los que se quedan como yo. Hay mucho por hacer. En la capital la oferta es realmente bastante, desde eventos culturales antiguos como el Tren de la Sabana, por ejemplo, espectacular, hasta el Cerro de Monserrate, caminatas navideñas y museos. Miren.
La Sabana es uno de los medios de transporte más antiguos que tiene la capital colombiana y desde allí se pueden apreciar la iluminación en los distintos puntos en las noches en un recorrido desde el centro comercial Gran Estación hasta Chía, donde habrá un show de juegos pirotécnicos que manipulan expertos de talla internacional. En pleno corazón de la localidad de Santa Fe, usted puede encontrar uno de los mejores miradores de la capital del país, el mirador de la Cueva del Arte. Los recorridos imperdibles son las 4 rutas de la Navidad por la Plaza La Santa María, Parque de la Independencia, Transmicable de Ciudad Bolívar, hasta finalizar en el mirador Illimaní y Parque Nacional. Hay ferias y emprendimientos, luces navideñas, conciertos y espectáculos imperdibles en donde podrán ir con mascotas, ya que no hay pirotecnia. Soy bogotana y les recomendaría el Cerro de Monserrate, el Museo Botero Divino, el barrio La Candelaria, el Parque La 93, el Simón Bolívar y por supuesto el Jardín Botánico. El recorrido por los museos en la capital es mágico. Con luces iluminan la historia del país que está en manuscritos de quienes quedaron inmortales en cada exposición, galería y colección que se puede apreciar en los Museos Nacional, del Oro, Arte Moderno de Bogotá y el museo donde están las gordas de Botero. Uno de los destinos que todo paisano o extranjero debe recorrer si está en Colombia es subir al Cerro de Monserrate, que para estas fechas decembrinas ofrece comidas típicas fuera del santuario, en medio de la plaza donde se pueden hacer tomas fotográficas para el recuerdo. Vengo de Neiva y me gustaría conocer Monserrate. ¿Por qué? ¿Qué sabe Monserrate? Pues me gustaría porque es la caminata, la que hay que subir y después para bajarme. Es muy divertido porque no he montado en esos teleféricos, ¿qué es? Sí, funicular también. Eso. Hay malabares y hasta coros de niños y adultos mayores cantando villancicos o puede entrar para participar de la Santa Misa y pedir por sus seres queridos y por un año 2023 lleno de trabajo y salud. Pues agradecemos a Charles Benavides, director nacional de bomberos, quien nos ha acompañado en este especial. Ahora, para el cierre, recomendaciones para hacer senderismo, por ejemplo. Ocurre mucho que nos extraviamos. Y al extraviarnos no solamente estamos corriendo el riesgo de accidentes, porque como desconocemos la zona, de que caigamos a alturas considerables, de que dependiendo del cerro también, si se hace de noche tengamos hipotermia y esa hipotermia nos genere problemas de salud, incluso la muerte. Entonces son varias las situaciones que se pueden presentar, animales salvajes que pueden atacarnos o que podemos ser víctimas desde arañas, culebras o animales un poco más grandes. Entonces asegurarnos de conocer un poco el terreno. Si no lo conocemos, que haya un guía. Siempre hay guías expertos que nos van a llevar por zonas seguras y que nos van a hacer disfrutar todos los atractivos que esto puede tener. No llevar niños si el esfuerzo va a ser muy grande, porque a veces los niños no tienen la misma capacidad o el mismo entusiasmo que nosotros tenemos para hacer ese recorrido y ellos pueden verse en dificultades y también pueden ser sometidos a accidentes. Como lo mencionaba, asegurarnos que alguien sepa dónde vamos a estar. Si es posible, estar enviando nuestra ubicación, porque como estamos en montañas y cerros, a veces se pierde la señal y que alguien sepa cuál fue la última ubicación. Eso permite que las entidades de socorro, como nosotros los bomberos, podamos llegar más rápido al sitio donde se encuentra y disminuir la posibilidad de que tenga accidentes o algún tipo de lesión. Hasta aquí este informe especial. Por supuesto que tengan un feliz viaje y el próximo jueves, otro tema de interés. Hechos más importantes del día en el mundo debido a los tiroteos en Culiacán, al norte de México, luego de la captura del hijo del narcotraficante Joaquín Chapo Guzmán. Ligas profesionales de fútbol y de béisbol suspendieron sus partidos. El hecho mantiene hechos de violencia también en la región. Como si se tratase de haber trastocado una piedra angular, esta captura de 2019 se repite. Y desestabilizó por segunda vez a un país. Es México.
más específicamente Culiacán, en Sinaloa, y él, Ovidio Guzmán, heredero del cartel del narcotraficante apodado como El Chapo. La madrugada del 5 de enero del presente año, personal del Ejército Mexicano detuvieron a Ovidio N., presunto líder de la fracción Los Menores afín al cártel del Pacífico. La cinematográfica operación incluyó un traslado aéreo como pocos y desencadenó en tierra un estruendoso efecto dominó. Al impacto al fuselaje de este Embraer 190, listo para operar el vuelo Culiacán-Ciudad de México, se sumó todo esto. Casi calcado del Culiacanazo, aquel día de octubre de 2019, cuando el Ratón, el heredero del emporio que moviliza cocaína, metanfetaminas y marihuana a escala continente, fue capturado y de inmediato liberado para apaciguar el fuego cruzado entre células delincuenciales y fuerzas de seguridad, volvió a verse con nitidez hoy. 32 años y $5 millones que ofrecía Estados Unidos por su captura son algunas de las cifras del delfín que seguía los pasos de su padre. En otras noticias del mundo, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó a sus tropas detener sus ataques en Ucrania el 6 y el 7 de enero para la Navidad ortodoxa. Sería la primera tregua desde el inicio del conflicto hace casi un año. Sin embargo, Occidente no ve la intención con buenos ojos. 36 horas. A eso se reducirá el respiro que Ucrania tendrá en la guerra que su suelo es, por cuenta de las tropas de Vladimir Putin. Él mismo transmitió a su gobierno que optó por atender al llamado que hizo el patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa con motivo de la Navidad para ellos, entre el 6 y 7 de enero. Primer cese al fuego que Occidente ve con escepticismo. Me opongo a responder a lo que dice Putin. Estaba listo para bombardear hospitales, maternidades e iglesias el 25 de diciembre y en Año Nuevo. Creo que está buscando oxígeno. A pesar de que Kiev califica el gesto del Kremlin como hipocresía, da vía a las mediaciones. Tendré una reunión con el señor Zelensky. Discutiremos la conversación que tuvimos con el señor Putin y cómo podemos mejorar las relaciones entre Rusia y Ucrania. Todo lo anterior ocurre cuando Estados Unidos y Alemania, con vehículos blindados de combate, robustecerán la capacidad defensiva ucraniana, cada vez más cerca de totalizar el año de guerra. Y 45 minutos, hablemos de deportes. Un nuevo caso de intolerancia en las carreteras involucró esta vez al ciclista Iván Ramiro Sosa del Movistar Team. Sosa tuvo que ser atendido en el hospital de Fusagasugá luego de que el conductor de un tractocamión lo golpeara. Por esta vía que vio crecer, entre otras, al gran Lucho Herrera, entrenaba Iván Ramiro Sosa hacia el mediodía. Al parecer, el conductor de este camión de placas GFQ 444 cerró varias veces al ciclista de Movistar y ganador de la pasada Vuelta a Asturias. En el altercado, en plena vía Fusa-Girardot, el conductor del tractocamión, en un nuevo caso de intolerancia, desenfundó el mango de un revólver contra la cara del deportista. Con una herida de consideración en su mentón, Sosa fue trasladado a un centro clínico de Fusagasugá. Horas más tarde, la policía dio a conocer el informe de tránsito, en donde se menciona que el conductor huyó del lugar, y esta fue la versión al ser indagado por la autoridad. El conductor del tractocamión manifestó que el ciclista le arrojó agua a la cara y le causó daños al vehículo en el vidrio panorámico delantero, al parecer con una piedra. RTVC Noticias se comunicó con la familia, que desmintió esta versión. El ciclista fue intervenido con 12 puntos en la cara y la primera incapacidad es de 10 días. Sosa adelantará acciones legales contra el conductor. Continuamos ahora con el fútbol profesional colombiano, pues los equipos anuncian más refuerzos y además empiezan a mostrar las caras de sus equipos femeninos. Así está el panorama de los clubes de nuestro país a 3 semanas del inicio de las competencias. El subcampeón del fútbol colombiano ya entrena pensando en un 2023 de títulos. Independiente Medellín tuvo su primera sesión de entrenamiento sin el excapitán Adrián Arregui, quien finalmente jugará en el fútbol argentino.
En total, el poderoso suma 6 incorporaciones, entre las que destaca Emerson Batalla, y David González contará también con la presencia de 5 canteranos. Luego del inicio de la pretemporada, Independiente Santa Fe dio a conocer las primeras palabras de Fabián El Chino Sambueza tras su regreso a un año de haberse marchado para Junior. El profe ya me conoce, hay buen equipo, ya estas prácticas que hemos hecho se ve un equipo unido, que es lo más importante, todos tirando para el mismo lado. Santa Fe sigue en la búsqueda de refuerzos para su debut en Liga y en la Sudamericana. Pero no solo es el fútbol masculino. Varios de los 17 equipos que participarán en la Liga Femenina empezaron sus pretemporadas como Millonarios, que hoy tuvo exámenes médicos y firma de las jugadoras. También los equipos suman refuerzos como el Exchabar, que jugará la Liga con América de Cali y llega procedente del Deportivo Cali. O Paola Sánchez, que volverá a vestir los colores de La Equidad Seguros. Son días movidos en el balompié tricolor, mientras que los equipos se arman para dar la pelea en diferentes frentes. La libra de café colombiano se cotizó en la Bolsa de Valores de Nueva York a $1.60, mientras que el precio interno de la carga de café subió 5.000 pesos y llegó a 1.942.000. 9,9% disminuyó el gasto de los hogares en leche y otros de sus derivados, según reportó la Asociación Colombiana de Procesadores de Leche. En el balance general del 2022, también identificaron una recuperación del 8,3% en el acopio en los últimos 12 meses. 6.000 millones de pesos fue la inversión social en territorio para la inauguración del proyecto de interconexión El Río en Barranquilla. Esas líneas de transmisión de energía subterránea serán las de mayor longitud, con 15 kilómetros a 220.000 voltios. Continuamos con más noticias internacionales. Luego de una breve interrupción por las fiestas de fin de año, las protestas contra el actual gobierno en Perú se reactivaron. Como prevención, el tren que comunica a Cusco con Machu Picchu fue suspendido indefinidamente. Actualmente hay manifestaciones en 30 de 195 provincias. Es apenas la retoma del ritmo que se volvió habitual en Perú. La renuncia de la señora Dina Boluarte, ya que a pesar de ser realista del señor Castillo, ha traicionado y está traicionando los principios. El bloqueo de carreteras es compañero del reclamo social, no solo de la salida de la mandataria, sino que a través de nuevas elecciones busca se reemplace el Congreso. Queremos paz, que estemos tranquilos, es que también por la huelga no estamos pudiendo ni trabajar. Desde el pasado 7 de diciembre de 2022, cuando Boluarte sustituyó a Pedro Castillo en la presidencia, 22 personas han muerto y más de 600 han resultado heridas en las jornadas que desconocen su liderazgo. Entre los aplausos de los fieles, el ataúd de Joseph Ratzinger salió de la Plaza de San Pedro para ser enterrado en la cripta donde descansó Juan Pablo II hasta su beatificación en 2011. En una solemne ceremonia fue despedido el Papa emérito. El que jamás dejó de llamarse Benedicto tuvo un funeral sencillo, silencioso, pero colmado de simbolismo. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. San Pedro en la bruma, reuniendo decenas de miles de católicos como pocas veces, fue de nuevo plaza de todo lo inédito que trajo el alemán Joseph Ratzinger a la Iglesia Católica. 2 papas, 2 hombres de blanco y una iglesia. Esta vez, el argentino Francisco, envuelto en el carmesí del rito funerario papal, lideró segundo a segundo el adiós al emérito. Benedicto, amigo fiel de Jesús, que tu alegría sea perfecta cuando escuches la voz de Dios, definitivamente y para siempre. Lo nuevo sobre lo antiguo y viceversa fue propio de la histórica ceremonia protagonizada por el Cajón de Ciprés, la activa presencia de 4.000 sacerdotes, 400 obispos, 130 cardenales, líderes mundiales y la atención global de 1.300 millones de católicos. Extremadamente raro ver un papa enterrando a otro, realmente único en la historia. La globalidad de esta iglesia se ve así. Filipinas o su Alemania natal, confines donde alcanzó el adiós al que hizo historia encarnando lo más conservador de una institución milenaria, yendo contracorriente, abdicando, pero permaneciendo.
Llegamos a oportunidades, atentos porque hay becas para estudiar maestrías en diferentes áreas en España. Les contamos cómo pueden aplicar. En oportunidades de maestría en España, vaya a la página web .icetex.gov.co. Seleccione la pestaña Becas, luego Becas para estudios en el exterior y Becas vigentes, donde encontrará la opción Maestrías en diferentes áreas en la Universidad de Nebrija. Lea con atención la descripción y requisitos de la convocatoria, como ser mayor de 21 y menor de 65 años, tener un promedio mínimo de notas de pregrado de 3.7 sobre 5, contar preferiblemente con mínimo un año de experiencia profesional, entre otros. Atentos, se financia el 50% sobre el valor total del programa cursado. Y mucho ojo, tiene plazo de aplicar hasta el 10 de febrero de 2023. Es muy importante, recuerde que si quiere seguir informado 24/7, nos encuentra en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Regresamos con más deportes para contarles que Colombia honrará la memoria de Pelé. El estadio de Villavicencio y casa del Club Llaneros se llamará Bello Horizonte Rey Pelé. Así lo confirmó el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga. De esta manera damos inicio a nuestro habitual recorrido por el mundo de los deportes. El debut de Cristiano Ronaldo con Al Nassr se demorará. Luego de que el partido de este viernes ante el Al-Tai en la Liga Árabe fuera suspendido, Cristiano jugará con los colores del equipo el 21 de enero cuando se enfrente al Al-Ettifaq por la jornada 14 de la Liga de Arabia Saudita. Novak Djokovic no podrá disputar los primeros Masters 1000 de la temporada 2023. El serbio no estará presente en Indian Wells ni en el Masters de Miami debido a que aún no se vacuna contra el COVID-19, requisito del gobierno de Estados Unidos para que cualquier extranjero pueda ingresar a ese país. Y cerramos los deportes con buenas noticias sobre Damar Hamlin. El safety de los Buffalo Bills ya despertó, está consciente e incluso preguntó en un papel quién había ganado el partido del lunes, día en que sufrió el infarto. El jugador de fútbol americano seguirá bajo observación. Manizales y Pasto siguen celebrando sus fiestas. Vamos con toda la agenda cultural de hoy con los periodistas de la Radio Nacional. Hoy Pasto vivió su 5 de enero, Día de Negros en el Carnaval de Negros y Blancos, donde hubo varias actividades artísticas y culturales, donde participaron agrupaciones de diferentes municipios de la costa pacífica nariñense, donde se rescata la cultura afro que tiene no solo Nariño, sino el país. Y Colombia necesita esos espacios para promover esa cultura en los territorios. Estoy viendo muchos artistas locales de lo profundo del corazón de la selva al Pacífico. Mañana el desfile magno del 6 de enero aquí en el Carnaval de Negros y Blancos de la ciudad de Pasto. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias conectados 24/7. En la versión número 66 de la Feria de Manizales, tanto propios como visitantes han podido disfrutar de los desfiles tradicionales que han tenido como temática el paisaje cultural cafetero y durante los próximos días tomas de café en un sitio diseñado para este producto. Enseñarles sobre los cafés especiales, sobre su cultivo, sobre todos sus procesos, sobre toda la cadena de producción. Esta semana también hay programación para niños en la Feria de Manizales, especialmente en el Ecoparque Los Yarumos, donde habrá atracciones, granja y show de magia. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias conectados 24/7. Y para seguir recordando personajes maravillosos que nos visitaron, ¿se acuerdan esa vez que Pilar del Río, que fue la traductora y la esposa de José Saramago, estuvo conversando con Jairo Patiño, mi querido duque de Misión? Nos contó cosas muy divertidas sobre el día y bueno, la fecha y el anuncio previo al Nobel que se ganó Saramago. Revivámoslo. Tal vez una pregunta que se van a hacer muchos lectores cuando se enfrenten a la posibilidad de leer tu libro. ¿Sirve para entender mejor la obra de José Saramago? ¿Sirve para conocer mejor a José Saramago? ¿Qué les puedes contar tú? Yo creo que sirve. Yo creo que introduce, no en el libro en sí, sino en las circunstancias en que cada libro de Lanzarote fue escrito, desde Ensayos sobre la ceguera hasta La Bardas, como te decía. Y yo creo que sí, que quien entra y sabe
que Saramago escribe Intermitencia de la muerte cuando le dicen tiene usted leucemia y su tiempo de vida está limitado. Que tenemos una mosca que quiere participar, pero me parece fantástico. La mosca de la tele. Es un clásico. Entonces, yo creo que sí, que explicando las circunstancias, el movimiento, el sentido de humor que tenía, la gente va a entrar como en casa conocida. Cuando entre en los libros, entrará en casa conocida. Cuando uno está leyendo el libro también se pregunta si en algún momento tú tal vez pudiste dejarlo de ver a él con ojos de periodista, porque tú eres una periodista que cuando lo leen los periodistas, eso fue una duda que me surgió. No, yo lo veía como el ser humano completo que era y como mi compañero. Pero sí es verdad que ahora me he dado cuenta que tenía notas tomadas mentalmente como periodista. ¿Por qué no nos recuerdas cómo es cuando a él le anuncian que se ha ganado el Premio Nobel de Literatura y qué es lo que pasa en ese momento? Pues que yo estoy contando cosas de la casa como periodista con Saramago dentro y el día que anuncian el Nobel Saramago no está dentro. Entonces me quedo sin objeto. Te quedas sin una primicia periodística, ¿verdad? Y entonces, no. Yo tenía ya la primicia de 24 horas antes, solo que no la comenté. Si eso es tan secreto y el Nobel de Literatura es una cosa tan supremamente mítica, ¿cómo es que tú te enteras? Porque es secreto. Y entonces la Academia Sueca sondea para ver dónde está el premio Nobel, el señor que va a ganar el Nobel, sondea dónde va a estar para comunicar con él. Entonces le pidieron al profesor, entonces no se podía decir, ahora este hombre ya está jubilado y ya se llama Amadeo Vatel y él ya lo ha reconocido. Entonces la Academia Sueca le pidieron dos cosas, que tradujera la motivación del Nobel al portugués, porque siempre se pone en sueco, en inglés y en el idioma original, y le pidieron también que viera dónde estaba Saramago y si había algún teléfono para localizarlo. Y él llamó el día antes a mi casa y yo soy periodista, sé sacar las informaciones. ¿Cuál es el libro que a ti más te gusta de José Saramago? ¿A las madres le has preguntado alguna vez qué hijo es el que más les gusta? Pero siempre tienen uno favorito, aunque guarden el secreto. Pero no lo dicen. Yo no te digo que no tenga uno preferido, te digo que no te lo voy a decir. No te voy a decir que todos me gustan, pero que hay días que voy por uno y hay días que voy por otro. Es decir, soy profundamente inconstante. ¿Cuál es el último que releíste? Entero. Ensayo sobre la ceguera, en la pandemia. En la pandemia. Y ahora la pregunta para la experta en la obra de Saramago, porque lo eres. No, soy traductora. ¿Cuál es el libro más importante de él desde el punto de vista estético, artístico, literario, si quieres? Eso no tengo luces para decir cuál sería el libro más completo y más perfecto, pero sí hay un libro que me parece fundamental, que es un libro que todavía da un poco de miedo enfrentarse a él, que hay ciertos reparos. Es el Evangelio según Jesucristo. Todavía enfrentarse al factor Dios y ver qué significa en nuestra vida, a la gente le da reparo, como si estuviéramos todavía en la Edad Media y Dios no fuera a castigar o la Inquisición. Pilar, gracias por aceptar esta entrevista. Gracias a ti por las preguntas y gracias a la mosca por habernos abandonado. La mosca que nos abandonó y gracias por tu libro y de nuevo invitados a leer La intuición de la isla, porque de verdad es un anecdotario fantástico de José Saramago. Muchas gracias. Maravillosa Pilar del Río. Aquí termina nuestra emisión central de RTVC Noticias. Como siempre, José, los invitamos a seguir conectados con nuestras historias a través de las redes sociales. Muy fácil, nos encuentran como @RTVC Noticias. Que tengan una feliz noche. RTVC Noticias, emisión central.